¿Verdad? Está interesante. Vámonos. Ni modo, es que es la primera fila porque quedó pendiente un compañero. Sí, adelante. Arturo Páramo, Así es. Grupo Imagen. Señor, ayer el canciller Marcelo Ebrard anunció que se separará del cargo a partir del próximo lunes 12, que le entregará a usted su renuncia. Esto porque todos sabemos que quiere participar en el proceso de encuestas de Morena para definir al candidato presidencial de ese partido. Son varias preguntas acerca de esto. La primera sería, ¿usted ya recibió algún tipo de notificación, algún tipo de renuncia por escrito de parte de Marcelo Ebrard? ¿Ya se comunicó con usted? ¿Ya usted tiene conocimiento también de esta decisión de boca del propio canciller? Se trató el tema el pasado lunes en la reunión que tuvieron en la noche, en la cena. Si nos pudiese comentar acerca también, presidente, ya una vez que se conoce esta decisión, ¿ya tiene usted, ya sabe quién va a sustituir a Marcelo Ebrard al frente de la Cancillería? Bueno, pues son varias preguntas. Sí, como sabemos, hay un proceso en puerta. Se tiene que elegir al candidato o candidata a la presidencia del bloque conservador, de otros partidos y de Morena y la coalición, ¿no?, que han integrado. Entonces, ya inició este proceso y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato. Como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Son los que han expresado su interés. De el PT también ha expresado y tiene todo su derecho a participar, y también por el Verde. Sí, entonces ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo, y es posible que en estos días los que aspiren pues también presenten sus renuncias. Señor presidente, ¿quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía porque apenas fue el anuncio. Va a presentar la renuncia Marcelo, creo que el próximo lunes. Pues yo tengo tiempo para pensar, ¿no?, quién puede sustituirlo, y así en todos los casos. Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto, porque durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado.
la imposición del presidente. Él era el que designaba a su sucesor. Estamos hablando de siglos. Y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo. No hay imposición. En el caso que nos corresponde, en el bloque conservador, ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamás, con los oligarcas, para buscar el acuerdo, como lo han hecho en los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, Claudio X González, papá, tuvo una destacada participación con Fox, sobre todo en la imposición de Felipe Calderón con el fraude electoral. Y luego también se agruparon en la pasada elección presidencial para enfrentarnos. Crearon un grupo, ahí estuvo Krause y otros, creo que se llamaba, primero fue Pejelik y luego el grupo Berlín, y todos aportaron muchísimo dinero. Ya el relevo estuvo a cargo de Claudio Hijo, entonces empezó ya él a destacar como el jefe y ya se convirtió en el jefe de todo el bloque opositor. Le echan la culpa al presidente del PRI, al presidente del PAN. Bueno, le echan la culpa a la gente. En su actitud clasista, ¿no?, de siempre. El pueblo no sabe, el pueblo es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Pero nadie habla de Claudio. Si fuese realmente empresario y estuviese a cargo de una empresa, porque no es empresario, es traficante de influencia y ahora aprendiz de político, pero si fuese gerente de una empresa, ya lo hubiesen corrido, porque imagínense, es el jefe de todo el bloque conservador y no ganan. Y no ganan porque, pues, dicen, no conectan, pues sí, son muy clasistas, ofenden a la gente. ¿Cómo le van a echar la culpa a la gente? ¿Que la gente quiere que siga la corrupción? ¿Que la gente quiere que los
sigan ninguneando, que la gente quiere que se sigan robando el presupuesto unos cuantos, que la gente quiere que los sigan humillando, pero ellos no se dan cuenta por su enajenación. Bueno, si los doctores como Aguilar Camín, como Castañeda, como la señora Dresser actúan así, imagínense, Claudio. Y muchos. Entonces, ahora, pues es distinto, es el pueblo, el protagonista principal, les guste o no les guste. Ellos tienen sus esquemas, tienen sus formas de elegir. En el caso de Morena, pues ya inició el proceso y de acuerdo al estatuto en Morena está contemplado el que se hagan encuestas y es probable que ese sea el método de elección. Ayer lo mencionó Marcelo Ebrard y pues prácticamente todos los que van a participar, no he escuchado a nadie que se oponga al método. Además, es un método que ha probado su eficacia. La mayoría de las gobernadoras, los gobernadores fueron primero electos mediante encuestas. Y ahí están los resultados. 23 gubernaturas de 32. ¿No tienes un mapa? Porque esta conferencia la ven hasta en el extranjero. Y entonces, y hay que estar informando, porque si no, es mucha la manipulación. ¿Mande? Puede definirse cualquier método, pero eso ya corresponde al Consejo de Morena. Señor presidente, Aquí está. Espérate, vamos a ponerlo, porque ahí en imagen no ponen esto. tenemos tiempo, no se preocupe. Sí, claro. Sí. En imagen no. Es donde está Ciro, ¿no? Ahí no ponen esto. No se ve eso. Entonces, sí, los estados la mayoría están gobernados por mujeres, hombres que surgieron de las candidaturas de Morena y que a la vez fueron electos mediante encuestas. Entonces ya es un método acreditado. Y así está. Sí, son 22 estados más un partido de la coalición, el Verde, son 23 estados. Ya Morena está gobernando con el Partido Verde
que gobierna en San Luis Potosí, está gobernando en 23 entidades federativas donde viven o está por todavía falta el proceso en el Estado de México, pero va a llegar como al 71%. 72.12%, 90.878.235 habitantes. Y esto es por el amor al pueblo, nada más. Ese es un consejo, ¿no?, que les doy a nuestros adversarios del bloque conservador, que le tengan amor al pueblo, que no desprecien al pueblo, que sean humanistas, que no sean prepotentes, que no se sientan superiores, que dejen esas ínfulas de superioridad, el clasismo, el racismo. Eres un naco, maloliente, indio patarrajada. ¿Qué es eso? Además de clasismo y de racismo, es inhumano. Se violan derechos humanos con esas actitudes. Y no se puede decir que el que actúa así es cristiano o de cualquier otra religión, aunque vaya a los templos todos los domingos y confiese y comulgue. ¿Dónde está el amor al prójimo? Que es la esencia del humanismo. Pero ya basta. Por ejemplo, lo de los periódicos, lo que mencionó aquí Elizabeth. ¿Cómo? Pero no fue una semana antes. Ustedes seguramente lo notaron. Como estaban en puerta las elecciones del Estado de México y hay mucha influencia de los medios y tenían la posibilidad de manipular, fue un bombardeo. Arreció. Sí, hasta los veo ahora, después de las elecciones, moderados, plurales, distintos. Pero antes, y eran periódicos y la radio, a todo lo que daba, la televisión. Pues lo de la mesa de análisis es en televisión, donde habla Héctor de que fue una elección de Estado, aunque, ¿cómo dijo? Aunque no del todo, aunque no al 100%. Yo siempre recuerdo a un crítico literario, a Bielinski, que le hizo una crítica, un cuestionamiento al gran escritor ruso
Gogol, porque después de ser un gran escritor, porque hay buenos y grandes escritores, y este era un gran escritor, empezó a mentir y acomodarse, ¿no?, con la minoría de su tiempo. Se cansó de ser honesto. Y Bielinski escribe una frase que aplica a todos estos. No cabe duda, dice Bielinski, que cuando alguien se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Es extraordinaria la frase. O sea, eran más inteligentes antes. Y entonces, como se echaron a perder por el dinero, pues perdieron la imaginación y el talento y llegaron a esto. Lamentable. Entonces, también lo otro, fíjense, hablan de elección de Estado. ¿Por qué no pones cuando el conductor de la radio, lo que mencionó Elizabeth, es un conductor de radio, ¿no?, dan a conocer un poco, porque todo esto estuvo orquestado por el equipo de Claudio X González. Por eso salió, acuérdense que ayer hablamos, o antier, de Alarraqui, que salió como a las 12, 1 de la tarde, ¿no?, a decir que estaban arriba y pero que no había que confiarse, que había que ir a comer y luego a votar, llamando a votar, porque también la doble moral, ¿no?, el doble discurso, supuestamente respetuosos de la legalidad, ¿no?, supuestamente demócratas, respetuosos de las normas del INE, pero en realidad unos falsarios, porque eso está prohibido. O sea, como Fox, un día antes, aunque Fox ya tiene tiempo que no está exacto, pero ¿cómo un día antes a llamar a votar? Bueno, esto es un conductor de radio. ¿De qué radio es, a propósito? Del Heraldo. ¿Se atreven a esto? Miren la hora. 12:47 del día de la elección. Lo mismo de Alarraqui. A ver, miren quién reproduce esto. ¿Puedes poner la siguiente? Sí, a eso voy. Miren. Otro paladín de la democracia. Con la misma información. ¿Son hipócritas o no son hipócritas?
No, ahí en secreto. La opinión es libre. Y ustedes, pero sí es importante que veamos todo esto. Y a los demás, pues, porque no solo es decir, va arriba la candidata de la coalición opositora, sino es hacer campaña con todos los medios. Entonces, eso ya se terminó, no hay, repito, dedazo, no hay tapado, va a ser la gente la que va a decidir. Y estamos iniciando una etapa nueva, porque esto, repito, es inédito. Señor, el domingo se reúne el Consejo de Morena. Seguramente ahí, con base en los estatutos del partido, se determinará que quien quiera participar en este proceso de selección a través de las encuestas tenga que separarse de su cargo. Por eso el canciller se adelantó para hacer el anuncio. En ese sentido, el secretario de Gobernación tendría que hacer lo propio en caso de continuar con ese intento también, la jefa de gobierno y todo aquel que quiera, que ocupe un cargo público de elección popular y que esté interesado en participar, tendría que renunciar a partir de que Morena dé a conocer esta decisión del Consejo, es decir, a partir del próximo lunes. Así es. Ya, estoy de acuerdo contigo. Ok. Entonces tendría que recibir usted la renuncia de quien corresponda a partir del próximo lunes. Sí, si en el Consejo de Morena se aprueba el que deben de renunciar, pues así tiene que ser. Ok. Y en lo que corresponde al gabinete presidencial, la gente que se va, que ya anunció que se va, ¿usted haría ahorita un balance de cómo fue el desempeño de ellos a lo largo de su administración? Muy buenos, todos. Es un equipo. Esta no es labor de un solo hombre, es la labor de mujeres, de hombres, del gobierno, pero como ya lo dije, sobre todo del pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Ayer fui a Hidalgo a supervisar obras y a iniciar el programa de IMSS Bienestar. Ahí la gente participando y muy contenta por lo que se está haciendo. Y entre todos, porque son médicos, son enfermeras, trabajadores de la salud, están ayudando mucho maestras, maestros en la transformación, camineros, esto es constructores, muchos trabajadores de la construcción, fierreros, soldadores. Es la transformación del país. Lo que pasa que cuando estos intelectuales del conservadurismo van a ir a Zacualtipán o a Huejutla
o Aputla, o Atlajiaco, ¿sí? O a Chinipas, o a Zongolica. No, no, aquí están todo el tiempo, o en Nueva York, o en París, o en Londres, o Washington, ¿sí? Son gentes del mundo, internacionalistas, de la aldea global. Entonces, no conocen la idiosincrasia del pueblo de México. Señor, por último de mi parte, ¿qué reporte le dieron hoy en la reunión de Gabinete de Seguridad sobre lo que vimos ayer, el video de lo que sucedió en Nuevo Laredo con la Sedena? Sí, me informaron y ya se está actuando. Al parecer, sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición los responsables de las autoridades competentes. Todos los que participaron. Sí, sí. Antes las masacres se ordenaban desde arriba. La política supuestamente de seguridad, pues la llevaba a cabo García Luna y era la de mátalos en caliente, era la guerra y a los heridos los remataban y había ajusticiamientos. Estos son casos aislados y cuando se dan se castigan, no se permiten. O sea que no somos iguales. ¿Qué pasó entonces? Pues exceso de fuerza, violencia, buscando enfrentar la violencia con la violencia. Todo esto que se tiene que ir desterrando, pero que se introdujo en el periodo neoliberal. Pues imagínense, Calderón declara la guerra y nombra a García Luna de secretario de Seguridad. Claro que cuando asesinaban, cuando violaban derechos humanos, cuando había masacres, cuando dominaba el narcotráfico, cuando había un narcoestado, no había reportes como los de, ¿cómo se llama este periodista? El más, Jorge Ramos, como ahora.
Pero claro, qué bueno que todo esto está saliendo porque esto no se debe de permitir. Nada más que entonces Jorge Ramos callaba como momia, como todos. Ahora es distinto. Ahora Jorge Ramos y sus jefes andan buscando, ¿no? Y si encuentran algo y es una injusticia, se actúa. Se va a analizar, pero de entrada, la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Sí, es la Fiscalía la que va a hacer su trabajo, pero no hay encubrimiento, porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos. Y repito, aunque parezca disco rayado, no somos iguales. Entonces, lo mismo en el caso de Ayotzinapa y lo mismo en todos los casos en donde haya violación a derechos humanos. Además, siempre he sostenido, y esa es una convicción que hay ya en los mandos, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa, de que la actitud indebida o delitos cometidos por miembros de una institución no deben encubrirse para no manchar a la institución. Imagínense el encubrir el caso Ayotzinapa, el inventar la llamada verdad histórica para proteger a policías, a delincuentes y a miembros del ejército. ¿Por qué? ¿Por qué no se dice la verdad? Claro que antes, pues, había una red de componendas, de complicidades, había asociación delictuosa y había pues un narcoestado. Entonces se tenían que tapar unos con otros. Pero ahora es distinto porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo es sabio y dijo basta. Y nos trajeron aquí y nosotros no llegamos por recomendación de un grupo o por imposición de oligarcas. Llegamos aquí por mandato del pueblo y somos completamente libres. Y eso es lo que debemos de procurar hacia adelante, que la autoridad no esté subordinada a ningún grupo de interés creado, que el gobierno represente a todos, que se gobierne para todos
no que sea un gobierno secuestrado, tomado por una minoría, como sucedía. Hoy voy a recibir al secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos. Como a la 1 de la tarde va a estar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Allá nos vamos a encontrar. No, lo va a esperar el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de la Defensa, el secretario de Comunicaciones, y yo voy a estar después, porque tengo una reunión que concerté con anterioridad aquí en Palacio, pero a las 12 voy hacia el Felipe Ángeles y nos vamos a reunir y vamos a tratar lo de la categoría 1, sí, porque ya cumplimos todo. Es como hacerlo bajo protesta, pero ¿para qué? ¿Por qué digo bajo protesta? Primero, porque ¿quiénes son los jueces de otro país? ¿Con qué autoridad califican la actitud, el funcionamiento en otro gobierno, en otro país? Primero. Bueno, pero está bien, ya así están las cosas. Lo segundo es, ¿cómo nos quitan categoría 1 si cuando el narcotráfico manejaba el aeropuerto tenía categoría 1? ¿Qué pasaba cuando aplicaban el operativo 2045? Y entonces categoría 1. Entonces la agencia que califica, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían? Pero bueno, como dice la canción, lo que pasó, pasó. Y ahora vamos a buscar que regresen la categoría. Muy bien, adelante. Ella. Gracias, señor presidente. Soy Tere Mora Guillén, corresponsal de los diarios Imagen del Golfo y Diario del Istmo, señor. Y por otro lado, yo quiero preguntarle, tengo 3 preguntas. Al día de hoy, 11 estados, incluido Veracruz, han aprobado en sus códigos penales la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, señor. Sin embargo, a pesar de estar establecido ya este derecho en la Constitución de Veracruz, al día de hoy en los hospitales del IMSS se les niega esta atención y, por lo tanto, el acceso a ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva. Esta situación se ha agravado con la reciente incorporación de hospitales estatales al sistema del IMSS Bienestar, con lo que se pone en riesgo la vida de la salud de las mujeres veracruzanas, particularmente las mujeres y adolescentes más pobres, al recurrir entonces a abortos clandestinos. Hay que aclarar que esto es independiente, es decir, no se refiere a la aplicación de la norma 046 relativa a la violencia sexual, con la que también hay quejas importantes en cuanto a su observancia. Siendo que el IMSS es una institución que se rige por lineamientos centrales, ¿cómo y hasta cuándo se va a resolver esta situación, señor? Vamos a pedirle
a Zoé Robledo, director del Seguro Social, que nos informe, que dé respuesta a lo que estás planteando hoy mismo, Muchas si te gracias. parece, ¿sí? Porque si es un mandamiento legal hay que cumplirlo. Así es, señor. Señor, mi segunda pregunta sería, una investigación periodística de la agencia de noticias ABC en Veracruz reveló que el expresidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, desvió 350 millones de pesos entregando obras a nombre de contratistas ligados a empresas fantasmas o de reciente creación, en donde destacan nombres de personas allegadas al exfuncionario. La magistrada que fue su sucesora en el cargo, Sofía Martínez, hizo público que horas después de asumir el cargo, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, le puso al tanto de estos hechos de corrupción y le pidió que fueran encubiertos. Después de que lo hizo, público fue destituida. Por parte del gobierno local no existe denuncia y parece que existe protección a Edel Álvarez Peña, un político que militó en el viejo PRI, además cercano al exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares. Desde el gobierno federal, ¿puede haber alguna investigación por este asunto? ¿Y por qué cree que el gobierno del Estado no actuó para denunciar este caso de corrupción, señor? Bueno, no sé si haya alguna relación con recursos del gobierno federal. Si son recursos federales, desde luego que nosotros Sí, vamos a intervenir a partir de lo que tú estás señalando. Y también el gobierno del Estado tiene que hacer lo propio. No debe de haber impunidad. Hay que desterrar la corrupción. Ese es el cáncer que más daña. Entonces, vamos a revisar el caso que tú estás planteando y aquí vamos a informar, si te parece. Le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez que ella le dé seguimiento y que nos informe sobre este asunto. Muy amable, señor. Y por último, señor, la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares por irregularidades detectadas en la compra de un sistema de cámaras de videovigilancia que nunca funcionó y en el que supuestamente se invirtió 1,000 millones de pesos. Usted, presidente, había advertido en este espacio de las mañaneras que había que investigar al exgobernador Yunes, pero hasta ahora no existe ninguna acción por parte del gobierno de Veracruz. ¿Debería el gobierno de Veracruz presentar las denuncias correspondientes? ¿Y qué opina de que en más de 4 años no ha procedido por estos actos de corrupción, señor? Bueno, primero hay que ver si existen denuncias. Yo pienso que sí, deben de haber denuncias en la Fiscalía contra Yunes. Hay que ver si existen denuncias presentadas. ¿Sí hay? Entonces, vamos respetuosamente a pedirle a la Fiscalía, que es autónoma, que informe si existen denuncias. Esto significa que son procesos, ¿no?, Claro. judiciales que se tienen que complementar, que tienen que irse por los cauces de la legalidad, pero primero saber si existen o no y si hay hechos de corrupción que no son denunciados, hay que presentar las denuncias, porque si no se denuncia, se cae en encubrimiento.
yo tengo como norma que todos los expedientes que me presentan sobre casos de corrupción, ordeno que se presenten denuncias. Porque imagínense un presidente que le llevan una carpeta sobre corrupción y que le dice al servidor público de que no haga nada o que la archive, ese servidor público le pierde el respeto al presidente y ya lo tiene agarrado, chantajeado. ¿Y dónde está la autoridad? Sobre todo la autoridad moral. Una vez era yo jefe de gobierno y llegó un funcionario de obra pública a decirme: oiga, su hermano me fue a ver y me pidió. Entonces me quedó viendo, ¿no? Para ver si le decía yo: sí, atiéndelo. Si le digo eso, pues no solo estoy yo cometiendo un delito, sino estoy perdiendo completamente mi autoridad y le estoy dando a él licencia para robar, porque se vuelve mi cómplice. Se me quedó viendo así. Y le dije: ¿sabe qué? Ni lo reciba. Y esas cosas ni me las venga a plantear. Sáquese. Ya fue del 2000 al 2005. Pero lo que quiero decir es nada, cero impunidad. Por eso también no han podido con nosotros. Porque si le tuviese yo mucho cariño al dinero, no, pues no tendría autoridad. ¿Cómo los enfrento? ¿Cómo digo de que este periodista Jorge Ramos gana, pues yo creo que como 10 millones de pesos al mes? Ahora sí que, ¿de parte de quién? ¿A quién representa? Sí, ya sé que a una televisora, a una cadena de televisión. Sí. Pero ¿qué hay ahí detrás? Porque es muchísimo dinero, mucho dinero. Y por lo general, todo lo que hace es en contra de los intereses de los pueblos, siempre a favor de los de arriba, siempre a favor de los potentados. O sea, es un periodismo por consigna.
si fuese yo corrupto, pues ¿cómo voy a hablar de él? ¿O cómo voy a decir de que lo de Mola, ¿no? Está enriquecido, que no me contesta, que le estoy haciendo una propuesta de cambalache, de que cambiamos lo que yo tengo con lo que él tiene, aunque me va a doler mucho dejar allá la quinta de Palenque, pero ya dije que a la quinta que él tiene, que es como 3 veces más grande el terreno, en Valle de Bravo, le voy a poner la quinta El Carajo o Al Carajo. Muy bien. Señor, agradezco sus respuestas. Ay, perdón, disculpe. Tania Damián, del portal de noticias Ángulo 7 de Puebla. Una disculpa, estaba nerviosa. Bueno, presidente, sabemos que con la llegada de Tesla a México se habla que muchas proveedoras llegarán a esta zona del centro del país. ¿Cómo garantizar que las empresas, las industrias respeten el medio ambiente? Y también en Puebla se ha dado mucho la especulación inmobiliaria, es decir, funcionarios se enteran que se van a construir obras, que se van a construir parques industriales, hasta fraccionamientos, y algunos mismos ellos, o les avisan a empresarios consentidos, compran a ejidatarios a precios muy bajos, a veces hasta presionan, amenazan y luego pues revenden a precios altos, ganando mucho dinero, y es una preocupación de diferentes sectores sociales en Puebla, porque sabemos que habrá empleo con toda esta nearshoring, pero cómo evitar pues esas injusticias, porque en Puebla capital y en varias zonas se ha dado este fenómeno. Bueno, lo mejor es que se aprueben y se respeten los planes de desarrollo urbano. Nosotros estamos elaborando estos planes en todos los municipios por donde va a pasar el Tren Maya y también el Tren del Istmo, porque va a haber crecimiento poblacional y lo que queremos es que las ciudades, los pueblos crezcan de manera ordenada. Y para eso el plan de desarrollo, que no se permitan construcciones de determinada altura en zonas en donde hay selva, hay manglares, hay cerros, que se cuide el paisaje y desde luego que no se destruya el territorio. Para eso son los planes de desarrollo urbano. Los estamos aprobando, tienen que ver mucho con los gobiernos municipales, con los cabildos y también con los congresos locales. Pero una recomendación es que se cuente con estos planes en todos los municipios y si ya se tienen, que se actualicen y sobre todo que se apliquen. Hablando de Veracruz, imagínense ese adefesio que construyeron ahí
por dinero, precisamente en esos gobiernos a los que hizo mención la compañera periodista. Pon esto. En Cancún, por ejemplo, sí, el edificio, en Cancún, se ordenó al principio y en la Riviera Maya el crecimiento, sobre todo el que no tuviesen los hoteles o los edificios más de 4 pisos, pues. Se respetó durante mucho tiempo esa norma. Pero miren eso, ahí en el Faro, en este puerto que es el puerto de la historia de México. Ese edificio que está detrás lo construyeron por influyentismo. Por moches, y lo autorizaron autoridades judiciales, jueces, con autoridades municipales y estatales, en complicidad. Pero todo esto es lo que se tiene que evitar en todos lados. Entonces, en el caso de Puebla, lo mismo, o sea, ordenar, que es una ciudad tan bella, apreciar desde un mirador de Puebla el Popo en la mañana, cuando sale uno a caminar, que lo he hecho varias veces, es un placer, pero que se pueda ver, ¿no? Porque de repente montañas de edificios sin ningún tipo de regulación. Y en el caso de actividades económicas, pues dar facilidades, pero pedirle a las empresas que actúen exactamente igual como actúan en sus países de origen, que no vengan aquí a alterar la convivencia y a destruir la naturaleza. Es lo de las minas canadienses. ¿Qué les pedimos? Las mismas normas que ustedes aplican. O allá se permite la destrucción completa, la explotación a cielo abierto de las minas. Allá no se cobran impuestos, como pasaba aquí, que no pagaban impuestos por la extracción. ¿Y qué otra cosa? Si se puede, pues que le paguen igual al trabajador minero mexicano que lo que gana el minero canadiense. Entonces, adelante, toda la inversión, está llegando mucha inversión, mucha inversión, y son bienvenidos los inversionistas extranjeros, y ellos saben que hay seguridad para la inversión en México, que México es un país con estabilidad económica, con estabilidad política. Ayer, no sé cómo está el peso ahora. A ver, ¿cómo está ahora? Todavía más abajo que A ver, miren esto. Esto no se veía desde 2006,
que estuviese así. Bueno, 2016. Pero lo que se ha fortalecido el peso es único en 50 años. Es la moneda que más se ha apreciado en el mundo. 17.36, como dirían en algunos lugares. ¿A dónde lo vas a agarrar, primo hermano? Esto es, nada más que esto no sale en el Reforma ni en el Universal, porque para el director del Universal ya vimos, somos populistas, ¿no? Entonces, por eso está llegando mucha inversión y son bienvenidos, está creciendo mucho la economía, nada más que tenemos que cuidar el medio ambiente. Ayer María Luisa comentaba, y es una de sus tareas, de que al finalizar nuestro gobierno vamos a dejar reservas naturales como no se hizo desde la época de General Cárdenas. O sea, vamos a dejar millones de hectáreas de reservas naturales, porque es el cuidado de la naturaleza, es el cuidado de la vida, pero es el futuro. Por ejemplo, para el turismo, si no se cuida la naturaleza, puede ser que se tenga auge, pero transitoriamente, temporalmente, en un centro turístico, se destruye la naturaleza y ya, se acabó. Si se conserva, hay turismo para mucho tiempo, ¿sí? Y hay trabajo, y eso es lo que tenemos que procurar. Presidente, ¿tiene algún cálculo de inversiones por el nearshoring para la zona centro del país, tomando en cuenta esto que usted comenta, pues que se evite la información privilegiada, porque como le hacen es, aquí va a haber un parque industrial, lo proyectan y luego pues compran lo que es alrededor, pero ¿tienen algún cálculo de inversión por este nearshoring para esta zona centro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla? Sí. El gobernador de Puebla tiene el informe, él me ha dado a conocer que están por decidir sobre nuevas inversiones, sobre todo de la industria automotriz y de autopartes en Puebla, y sí hay mucho interés en inversiones en Puebla, que además ya tiene una planta industrial muy importante. Por ejemplo, el aeropuerto de Puebla, desde los aeropuertos, y eso no se sabe mucho, con más tráfico aéreo, y no solo pasajeros, sino carga, el aeropuerto de Puebla. Y pues así es notorio también que en Hidalgo están también llegando inversiones extranjeras. Fue, entre otras cosas, muy buena la decisión de construir el aeropuerto Felipe Ángeles en los límites del Estado de México con Hidalgo, porque para allá va a haber crecimiento, es donde hay agua, donde hay extensiones
para el desarrollo de la industria. Entonces, el aeropuerto tiene también ese propósito, tiene ferrocarril para carga, o sea, tiene muchísimas ventajas y una mano de obra, la de los trabajadores de la construcción de Hidalgo, de primera. Bueno, ahí en Sagún se están construyendo los trenes para el Tren Maya, ahí está Alstom y ahí están muchas empresas. Ayer que pasaba por ahí recordaba de que hubo un tiempo antes del proyecto de Texcoco, de que se decidiera hacer el aeropuerto en Texcoco, se hablaba también de hacer el aeropuerto en Tizayuca. Los de Hidalgo saben. Bueno, pues Tizayuca está cerca o más cerca de Pachuca y más distante de la Ciudad de México. En ese entonces, cuando estaban decidiendo entre Tizayuca o Texcoco, muchos estaban por Tizayuca. Yo estaba planteando eso, era yo jefe de gobierno, precisamente para impulsar, orientar el crecimiento hacia esa región donde hay agua, donde la naturaleza hizo su trabajo. Por eso hay que cuidar mucho la naturaleza, porque para allá fue toda el agua del gran canal del desagüe y esa agua fue creando con el tiempo un gran acuífero y ahí hay agua. ¿Y para qué se trae el agua acá? Mejor que se oriente el desarrollo urbano donde está el agua. Entonces, ese era el razonamiento, pero recuerdo que entonces nadie protestaba de que Tizayuca estaba muy lejos. Nadie decía, pero ¿cómo van a construir en Tizayuca si está muy lejos? Se construye el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, que está más cerca. Ah, no, está lejísimo. ¿Por qué cuando se hablaba de Tizayuca no había tanto cuestionamiento? Porque había intereses también, ya habían comprado todos los terrenos, así como lo hicieron con Texcoco. Entonces, poderoso caballero, don dinero, tenía silenciados a los medios. Ahora está muy lejos el Felipe Ángeles. Ahora que estuvo la asesora de seguridad del presidente Biden, Elizabeth, me dijo, llegamos al aeropuerto Felipe Ángeles y por ahí vamos a salir en aviones militares que la trasladan. Qué buen aeropuerto. Bueno, yo creo que el secretario de Transporte va a llegar también por ahí, por el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero en el caso de Puebla, regresando, hay que cuidar el medio ambiente. Presidente, ahorita tocó el tema de la reforma minera. Cartocrítica y Cambiemos Ya señalan que se prevén amparos de empresas por el tema, pues se sienten afectados en sus intereses, y comentaba Cartocrítica que el 82% de las concesiones pues no han sido utilizadas y se usan para especulación financiera, básicamente. ¿Cuál es su opinión? Me parece que también una empresa canadiense ya ganó un amparo de manera parcial. Ellos están preocupados por las concesiones, que no, o sea, que las tienen porque se dieron demasiadas concesiones, pero no las están usando.
¿Qué va a pasar en ese sentido? No, se están afectando las concesiones otorgadas, las estamos respetando, aún a sabiendas de que no las están explotando, que se entregaron muchísimas concesiones, sobre todo millones de hectáreas, y esos títulos, en vez de utilizarse para llevar a cabo exploraciones y explotar minerales, empezaron a negociarse en el mercado financiero, se usaron para la especulación financiera. Pero aún así es como los contratos que entregaron para la explotación de los bloques de petróleo, que entregaron 110 contratos, hicieron todo un escándalo con eso, ¿no? Que iba a llegar el dinero a raudales, íbamos a estar produciendo hoy 3 millones de barriles. Tampoco de eso habla el Reforma, ¿no? Ni el Universal, ni en la radio, los comentaristas expertos en economía, de cómo engañaron, ¿no? Y de esos 110 contratos hay 3 aplicándose. Y cuando mucho deben de estar extrayendo 30,000 barriles diarios, de los 3 millones de barriles. Son unos reverendos mentirosos. Entonces, ¿por qué no cancelamos las concesiones o los contratos estos que entregaron? No, porque afortunadamente en el caso de los contratos petroleros representan el 20% del potencial de petróleo que hay en el país. No les dio el tiempo de entregarlo todo, de privatizarlo todo, como era mucho lo que había, lo que sigue teniendo nuestro país. Sonó la alarma, llegamos y para atrás los fílderes. Se acabó la robadera. Y entonces ya Pemex ya está fortalecida como empresa pública, con lo que se tiene de producción en Pemex, porque ya se levantó la producción. Podemos garantizar la autosuficiencia energética. Lo mismo la Comisión Federal de Electricidad. Y en el caso de la minería, igual. Entregaron millones de hectáreas, pero como ahora tienen que pagar impuestos que no pagaban, están devolviendo las concesiones sin cancelarlas. ¿Cómo cuántas ya se devolvieron? ¿Tiene la información? No tengo el dato exacto, pero sí se han rescatado millones de hectáreas que habían entregado en concesión y que los mismos dueños de las concesiones se las están entregando. Esto es muy bueno, y lo que sí les puedo comentar, y aquí está María Luisa Albores, que no hemos entregado ninguna concesión desde que estamos. Hubo una ampliación de una concesión, la del Boleo, allá en Baja California Sur, porque ya es el cierre de la mina, se quedaban sin trabajo, ¿cuántos? 1,358 familias, y se sometió a una consulta
y la gente autorizó que se ampliara para que finalice la explotación. Es el único caso. Entonces estamos cumpliendo nuestro compromiso de no a las concesiones mineras, no al fracking para la explotación energética, no al transgénico, no al maíz transgénico, y estamos cuidando la alimentación de la gente y la salud del pueblo, y es lo mismo, ¿no? Se molestaron y hay amparos por la cuestión de los vapeadores que se prohibieron, son empresas muy fuertes y sobre todo los que se dedican a la publicidad, porque antes, además de lo que se recibía del gobierno, que era mucho, pues los que más pagaban publicidad eran las cigarreras, los que vendían el alcohol, la cerveza, agarra la jarra, decía. Presidente, Ya vamos a agarrar. y por último, la... solamente rapidísimo, por último, los medios de comunicación de Puebla consignan, varios medios, incluyendo Ángulo 7, que hay un conflicto con campesinos de Pantepec, en donde acusan al exsecretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas, de pues despojarlos de un terreno y bueno, pues están en la ciudad de Puebla haciendo una protesta, pero también quiero comentarle, hay unos campesinos, es otro tema de Tlacotepec, de Benito Juárez, me contactaron porque quieren hacerle llegar un proyecto, han buscado, digamos, tienen reuniones allá en Puebla con varios delegados del gobierno federal, un proyecto que traen, solo me pidieron que se lo hiciera llegar a través de Jesús, es lluvia por inercia, pues yo ahora sí que me contactaron y solamente. Sí, y muchas gracias. Y lo de Pantepec que le comentaba. Sí, gracias, lo tomamos en gracias. cuenta y muchas gracias y felicidades por hacer periodismo en Puebla. Vamos a hacer ¿De qué? Ah, quedó pendiente. Es que se nos acumula mucha información, pero el miércoles viene, el miércoles. Por favor, voy a estar en la Huasteca. Voy a la Huasteca potosina, a la Huasteca hidalguense, a la Huasteca veracruzana y a la Huasteca poblana. Ya. No puedo opinar sobre esto, nada más decirles de que están bajo resguardo. ¿Cuántos le dijeron que participaron de esos hechos? Un grupo y todos. Nada más para mañana puede ser o pasado, ya que podamos hablar más, ¿sí? Porque nos vemos mañana. Ya aquí, de este lado, ya nada más como el 75%, y acá el 50%. Adiós.